El Banco de España, organismo presidido por un exministro del gobierno socialista de Pedro Sánchez, reconoce los enormes avances que ha experimentado la economía argentina durante el último año. Veámoslo. El gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Javier Milei no mantienen una relación especialmente cordial. Y es que, en buena medida, el gobierno socialista de España representa todo aquello que Javier Milei combate ideológicamente. Pero que la relación entre ambos gobiernos no sea la mejor de las imaginables no ha impedido que un exmiembro de ese gobierno socialista, el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, haya terminado reconociendo los incuestionables logros económicos de la Argentina de Javier Milei. Y es que el Banco de España acaba de publicar su Informe de Economía Latinoamericana correspondiente al segundo semestre del año 2024. Y en ese informe, en el que se analiza el comportamiento de distintas economías de Hispanoamérica durante la segunda mitad de 2024, también se analiza y se reflexiona sobre la economía argentina bajo el gobierno de Javier Milei. ¿Y qué dice el informe del Banco de España, institución presidida por el exministro socialista José Luis Escrivá, sobre la Argentina de Javier Milei? Lo siguiente. En primer lugar, el informe constata algo que ya hemos venido recogiendo en este canal desde hace meses, que durante la segunda mitad de 2024 la economía argentina consiguió reducir de manera muy considerable sus tasas de inflación al mismo tiempo que empezaba a despegar la actividad económica. En cuanto a la economía argentina, el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei ha logrado reducir de manera continuada y significativa las tasas de inflación mensual, mientras que la actividad económica empezó a recuperarse en la segunda mitad de 2024. La actividad económica se recuperó en el segundo semestre de 2024, como se observa en el gráfico 24A, tras la contracción de la primera mitad del año, reflejando la recuperación del consumo privado y de la inversión. Esto, por cierto, es llamativo, porque hay muchos que han asegurado que la tasa de inflación en Argentina ha caído porque el consumo privado se ha desmoronado. Y el propio Banco de España está constatando aquí que durante el segundo semestre de 2024, como hemos dicho muchas veces en este canal, la tasa de inflación siguió cayendo y se consolidó en niveles bajos al tiempo que el consumo privado se recuperaba. El plan de ajuste del gobierno, recortes del gasto público y fuerte devaluación del tipo de cambio oficial logró reducir rápidamente la inflación, que pasó del 25% intermensual en diciembre de 2023 al 2,2% en enero de 2025, como se observa en el gráfico 24B. Las expectativas de inflación han convergido hacia una tasa del 2% mensual, que coincide con la tasa de devaluación mensual preanunciada del tipo de cambio oficial efectiva hasta el 31 de enero. La convergencia en las expectativas de inflación se debe a la mayor credibilidad derivada de una política fiscal más sostenible, ya que durante el año 2024 se alcanzó el equilibrio fiscal. No obstante, para mantener y consolidar los avances conseguidos, será necesario profundizar en las reformas fiscales, con el fin de reducir la complejidad y las distorsiones del sistema fiscal, y hacer más sostenible el gasto público, principalmente salarios y pensiones, así como las relaciones fiscales con las provincias. Por consiguiente, en esta primera parte del informe, el Banco de España constata los logros más importantes conseguidos en materia de lucha contra la inflación, anclar las expectativas de inflación gracias a una política fiscal mucho más creíble y sostenible que la de gobiernos anteriores, pero obviamente también pone de manifiesto que existen riesgos, que existen retos que hay que superar en el horizonte, como puede ser la simplificación del sistema fiscal, algo que está en la agenda del gobierno de Javier Milei. Su compromiso es eliminar el 90% de los impuestos que existen hoy en la Argentina, y a su vez también normalizar el gasto público entre los empleados públicos y los pensionistas.
¿Son realmente sostenibles o no los actuales niveles de transferencias públicas hacia esos dos colectivos? Y si no lo son y en el futuro hay que elevar los importes que se les transfieren, ¿en qué medida ese mayor gasto futuro es compatible con el equilibrio fiscal? Pero las alabanzas del Banco de España a las reformas y a los ajustes del gobierno de Javier Milei no terminan aquí. Acto seguido podemos leer también lo siguiente. Impulsada por numerosas reformas estructurales, continúa la evolución positiva de los mercados financieros en Argentina, aunque persisten retos en el mercado cambiario. Entre las principales acciones emprendidas por el gobierno en el ámbito de la desregulación económica el año pasado se encuentran la liberalización del mercado de alquileres, la flexibilización del mercado de trabajo y la desregulación parcial del comercio internacional, así como la aprobación de una ley que favorece las inversiones en algunos sectores de la economía, como la minería. Asimismo, en el segundo semestre de 2024 comenzó una reestructuración del sector público a nivel nacional. En este contexto, se ha producido también una mejora de las variables financieras. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha reducido considerablemente, como puede observarse en el gráfico 25A, y el Banco Central Argentino ha vuelto a acumular reservas internacionales. Durante la segunda mitad de 2024 también se registró una mejora sustancial de los índices bursátiles y del diferencial soberano, como puede observarse en el gráfico 25B. No obstante, persisten los controles de capitales y el tipo de cambio efectivo real se ha apreciado considerablemente desde diciembre de 2023 hasta situarse en niveles más apreciados que su media histórica, gráfico 25A. Por tanto, si el atraso del tipo de cambio se resolviera con una fuerte depreciación del tipo de cambio nominal que desanclara las expectativas de inflación, ello podría poner en peligro el programa de ajuste. Es decir, que nuevamente pone de relieve algunos de los logros más significativos del programa de ajuste durante su primer año, la casi eliminación de la brecha cambiaria, la fuerte caída del riesgo país y también la subida del mercado bursátil, pero constata que uno de los grandes retos que tiene pendiente ahora mismo la economía argentina es la liberalización de su mercado cambiario. De hecho, en buena medida para eso, el gobierno de Javier Milei está terminando de cerrar el acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional que supuestamente permitiría acelerar el levantamiento del cepo cambiario. Pero claro, ese levantamiento del cepo cambiario, ¿a qué tipo de cambio se efectuará? Lo que dice el Banco de España es que ahora mismo el tipo de cambio real de la economía argentina está por encima de su media histórica, es decir, estaría relativamente apreciado con respecto a la media histórica del país. Y eso podría significar una pérdida de competitividad de la economía argentina, de la que, si no es capaz de sobreponerse por otras vías, salvo devaluando en el futuro, esa devaluación que estaría pendiente en el futuro podría volver a desanclar las expectativas de inflación y a hacer que volviéramos a las andadas. Yo no soy ni mucho menos tan pesimista al respecto, porque existen otras vías de ganar competitividad internamente que no pasan por la devaluación del tipo de cambio, y sobre todo porque aunque se diera en el futuro una devaluación de una sola vez en el tipo de cambio, si se preserva el equilibrio presupuestario, el ancla fiscal, que es el ancla que verdaderamente cuenta en el medio-largo plazo, entonces es muy complicado que vuelvan a desanclarse las expectativas de inflación. Puede que durante algunos meses hubiese una tasa de inflación más alta que las actuales, pero no por ello tendríamos que entrar en una nueva espiral inflacionista. En cualquier caso, el reto está ahí, no es un reto menor, es uno de los grandes asuntos que tiene pendiente resolver durante este año el gobierno de Javier Milei, pero no perdamos la perspectiva. El propio Banco de España nos está recordando todo lo muy complicado que se ha conseguido durante un año de gobierno a través de ajustes y de reformas y, por supuesto, hace algo que está muy bien que haga, y es incidir en las tareas que están pendientes y en lo que puede salir mal si esas tareas pendientes no se resuelven de una manera adecuada. Sea como fuere, creo que resulta muy revelador que una institución presidida por un exministro de Pedro Sánchez admita
los enormes avances económicos que se han logrado durante el primer año de gobierno de Javier Milei. Y es que no se puede tapar el sol con un dedo, ni siquiera si ese dedo es el de Pedro Sánchez.